¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de una negociación? Bueno, primero que todo, cuando uno tiene una negociación, es muy importante tener en cuenta los factores culturales de cada una de las partes. Usualmente la gente deja eso de lado, pero hay aspectos que quizá para una u otra de las partes son fundamentales y que no se tienen en cuenta. Entonces, creo que eso es primordial tenerlo en cuenta. Segundo que todo, eh, el espacio, el tipo de espacio, ya que hay negociaciones que se llevan en espacios muchísimo más casuales y otras en espacios muchísimo más, ya sea de respeto, corporativos o elegantes. Entonces creo que primordialmente eso hay que tenerlo en cuenta. La globalización trae consigo muchos posibles mercados a los cuales se puede llegar. ¿Conoce algún proceso para llevar a cabo la negociación internacional? Bueno, para llevar a cabo negociaciones de tipo internacional hay muchísimos canales. Usualmente, y el más común, creería yo, hoy en día, es tener un contacto intermediario eh, que facilite, si hay, por ejemplo, una barrera de lenguaje, que facilite derribar esa barrera del lenguaje y por otro lado que también de pronto facilite que haya un entendimiento entre las dos diferencias o las dos partes, las diferencias de las dos partes, perdón, culturales. Eh, Creo que hay muchos organismos en este momento en el país que promueven que se den negocios internacionales. Por ejemplo, ProColombia es una organización que ayuda a promover la internacionalización de los productos y, digamos, de los negocios de colombianos para con otras personas. E igualmente la imagen del país en el exterior, entre muchos otros, ¿no? Porque también hay otros organismos que permiten eso, ya sea desde el aspecto más privado, ya que ProColombia es una unión de lo público y de lo privado. Sin embargo, pues la verdad es, con la globalización es muchísimo más fácil llegar a otros mercados, como es el caso del mercado chino, por ejemplo, en el que los chinos se han adaptado muchísimo a la cultura occidental para que haya un entendimiento en los negocios. Pero igual los chinos utilizan muchísimo intermediarios para llevar a cabo los negocios y que haya ese entendimiento que se mencionaba anteriormente. Eh, ¿Tienes alguna experiencia de negociación en otro país que nos puedas compartir? bueno, en el caso de las experiencias de negociación, he tenido un par, unas de tipo diplomáticas y otras de tipo económicas. En el caso de las de tipo diplomáticas, se acostumbra muchísimo no ir directamente al punto. Usualmente cuando hay este tipo de negociaciones son de reuniones muy casuales en las que se hablan temas generales, por ejemplo, del país que se está representando y noticias de interés. Por eso es importante ir bastante informado para ver, digamos, qué tipo de noticias o qué tipo de situaciones han sucedido recientemente en el país. De manera que haya una forma de tener una conversación previa antes de ir a los temas más relevantes. Digamos, en la experiencia que he tenido de negociación en la parte de negocios, o perdón, en la parte privada, ha sido una negociación con chinos. Algo que me llamó muchísimo la atención es que los chinos, cuando se hace una invitación, ya sea para comer o para tomarse un café o algo, de algún tipo, es muy importante no ir directamente al grano, sino hablar de la experiencia que se ha tenido en el lugar o experiencia de viaje, ya que cuando se va directamente al negocio, eso podría, uno, ofenderlos porque los hace ver como si uno no estuviese interesado en charlar con la persona, y dos, que hace que haya una distancia al momento de realizar el negocio que los cierre y que los haga, que haga que haya menos conexión entre las dos partes y dificulte muchísimo más la transacción, ya sea una transacción pequeña o grande, eso no importa. Para ellos es muy importante que si uno decide llevar la negociación a un espacio diferente a la empresa o a la mesa de trabajo, pues se tenga en cuenta que primero hay que hablar un poco de otros temas importantes.